No son del mismo padre ni de la misma madre, pero vivieron la misma historia de vida. Era recién nacida, estaba tapada con una mantita, con una toalla, con una remerita y en un bolso. Para la edad que tenía era complicado que una familia intente adoptarme. Y el destino, increíblemente, los juntó y los convirtió en hermanos, en los mejores hermanos del mundo. No es una historia única. Son dos, y se la cuentan a Giselle Sousa Díaz. Podemos resumir en que lo que vamos a conocer ahora son dos deseos cumplidos. El deseo de Sol y el deseo de Leo, unidos en una doble historia única, conmovedora, Giselle. Conmovedora, Rodi, claro. Bueno, yo creo que hay una palabra que define muy bien la historia de hoy, que es esperanza. Porque la vida de Sol, ahí escuchábamos, arrancó muy difícil. Y la vida de Leo también arrancó muy difícil. Leo y Sol no se conocían, pero había algo que los unía. Muchos van a pensar que los unía ese origen, ese desamparo en el origen, pero los unía otra cosa. Los dos tenían el mismo deseo, que era el deseo de tener un hermano. ¿Querés saber cómo termina la historia? Dale. Vamos. Historias únicas. Seguramente todos recordemos cómo fueron las primeras horas de vida de nuestros hijos. Ese olorcito a bebé, el primer llanto, las caricias. Bueno, miren cómo fueron las primeras horas en la vida de Sol. Era recién nacida, estaba tapada con una mantita, con una toalla, con una remerita y en un bolso, en la casa de una familia. Que el hombre salió su rutina a trabajar y se encontró con algo en la puerta de su casa, y cuando se fue a fijar era yo. Tenía 3 kilos. En el expediente decía que cuando salió el hombre eran las 4:15 de la mañana. ¿Qué te pasa con eso que lees? Tristeza, pero también un poco de alegría, porque me dejó en un lugar que sabía sí o sí que me iban a encontrar, porque no me dejó tirada en cualquier lado, me dejó en una casa. Eso también hace que no juzgue, que me ponga un poco en los pies de esa mujer. Y bueno, eso también me llevó un montón de tiempo procesarlo, de no llorar. ¿O sí llorar? Sí, al principio cuando recién lo leí era un mar de llanto y un golpe muy duro. Cuando escuchamos historias de bebés abandonados, rara vez sabemos cómo siguieron sus vidas. Bueno, acá sí. Gaby y Mario la adoptaron cuando tenía casi 3 meses y se convirtieron en sus padres, su lugar seguro. Llegué a una familia muy amorosa, con mucho amor, que siempre me ayudaron y me contuvieron, pero también me enseñaron todos tenemos historias fuertes, pero hay que levantarse y transitarlo, entenderlo y seguir. Éramos nosotros 3, pero cuando fui creciendo estaba muy solita y quería tener un hermano, alguien con quien jugar. Ella veía que mis amigas tenían más hijos y yo no. Y bueno, y todo eso lo que conlleva explicar por qué yo no podía tener hijos. Por lo tanto, había que llegar a este proceso, había que hacer sí o sí una adopción. Uno no manda las adopciones, uno se anota y te llaman. Y bueno, y es evaluado. Y que tenía que tener paciencia,
Gabriel había tenido un problema de salud grave y le extirparon el útero. Por eso no podía darle un hermano. Pasaron 20 años así, deseándolo, todos, hasta que llegó un mensaje. Me entra un mensaje del juzgado de San Miguel en el cual decía que había un menor de 14 años que le gustaba muchísimo el fútbol y que quería ser adoptado por una familia. Mario, ¿qué dijiste? Vamos a intentarlo, vamos a probar. No, así hicimos siempre. Así que no, sin muchas vueltas. Hablamos con Sol. Yo le digo, Sol, mira, tenemos algo para decirte. Nos pasó esto, esto. Nos interesaría traer a casa a un hermano para vos. Es adolescente, tiene 14 años. No va a ser fácil, pero ¿qué opinás? ¿Estás segura? Mami, sí, estoy segura. Siempre lo quise. Así que sí, si papá y vos también están de acuerdo, démosle para adelante. Les conté antes cómo habían sido las primeras horas en la vida de Sol. Miren ahora cómo fueron los primeros años en la vida de Leo. ¿Cómo era tu familia biológica? Estaba mi vieja y mi padrastro, parte de mis 4 hermanos. Y como mi vieja no sabía ni leer ni escribir, nos cuidaba a nosotros mientras mi padrastro iba a trabajar y todo. ¿Qué pasó con él? Era seguridad de supermercados. Y un día vienen 2 a querer robar. Uno se da vuelta y le da 2 disparos cerca del corazón. No aguantó y falleció. ¿Cuántos años tenías vos? 8. ¿Qué pasó con ustedes? Y ella pensó que lo mejor sería llevarnos a un hogar y que podamos estar mejor. A los 11 años me llaman de juzgado diciendo que había una señora interesada en adoptarme. Entonces iba haciendo por etapas, le iba viendo los fines de semana, semanas, y a poco le iba tomando cariño y todo. Y un día me llaman de juzgado diciendo que había llamado, que ya no quería seguir, que no era algo, un problema entre los dos, sino que sentía que no podía seguir. Me entristeció bastante porque era algo que sentía que podía funcionar porque venía todo muy bien. Después de que lo devolvieron, Leo siguió creciendo en hogares y la esperanza se fue diluyendo. Hasta que llegó la noticia. Había una familia y lo mejor, una chica llamada Sol que quería ser su hermana mayor. No, me alegró un montón. Y también era consciente de que era una buena oportunidad porque para la edad que tenía era complicado que una familia intente adoptarme. ¿Qué te acordás de cuando los conociste? Me acuerdo que fue como en el patio del hogar y estábamos sentados ahí y era más hacer preguntas y conocernos y después ya iba como avanzando de nuevo todo. ¿Y el miedo que habías tenido las otras veces? Iba y venía. Pero de momento sentía que podía funcionar y ya cuando iba haciendo más meses y todo, ahí sí se fue pasando. El proceso no fue tan fácil, que digamos. Fue un proceso largo, complicado, pero también lindo. Le di su tiempo, paciencia, demostrarle que no tenía nada que tener miedo, que podía hablar con nosotros, que iba a ser querido. Fueron cosas que fue todo un proceso, pero al final se soltó. Al principio no fue fácil. Leo tenía miedo de volver a ser rechazado. Gaby, Mario y Sol acompañaron cada sombra con amor y con paciencia. ¿En qué momento uno dice, ya está, esta es mi familia, acá me quedo? Cuando me iban integrando en algunas cosas o todo lo que hacían, o el interés de siempre querer que esté bien, creo que eso me terminó de convencer. ¿Cómo
¿Cómo es hoy tu familia? ¿Es la familia que habías soñado? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Es la familia que necesitabas? Creo que más de lo que podía pedir, más que lo que imaginé. Ellos se cuidan. ¿Qué es lo que me interesa? Que se defiendan, que uno cuida al otro. Que no es poco. Y me siento un poco orgulloso de los chicos que criamos, creciendo de a poco, bueno, acompañados por supuesto de nosotros y los consejos que le damos. Agradezco porque sé que me quieren y sé que los quiero y que sé que van a hacer todo por nosotros y nosotros todo por ellos. Wow. La biología no te hace familia. A veces las familias nacen desde otro lugar, siempre desde ese otro lugar con el amor. ¿Con qué te quedas? Bueno, Rodi, pensaba que acá en Historias Únicas hablamos muchas veces de secretos de familia. Tendrías que haber visto cómo circulaba la verdad en esta familia. Se hablaba de todo, incluso de lo que le pasó a Leo, este horror de ser devuelto, ¿no? Estar en proceso de adopción y ser devuelto. Pero hablando de eso, ellos pudieron decirle, Leo, quédate tranquilo que esto no te va a volver a pasar. Así que me quedo con eso, Rodi. La verdad, de a poquito, aunque duela. Hermanos. Hermanas. ¿Qué tú? Gracias, Giselle. Gracias, Rodi.